digamos, de esas cosas que debemos de considerar a la hora de seleccionar un material. Hemos detallado bastante bien el aspecto de las propiedades mecánicas, pues también hay algunas propiedades que no son mecánicas, que no dependen de, digamos, eh, de cargas que se apliquen sobre el material, pero que también son importantes, ¿ok? Entre ellas podemos hablar de la densidad, que ya ustedes la conocen, masa por unidad de volumen de un material, peso específico, que viene siendo esa misma masa, pero multiplicada por la gravedad entre el volumen de un material, o sea, peso por unidad de material. También podemos hablar de la gravedad específica, que es como la gravedad relativa a una masa de una sustancia en particular comparada con una masa de agua, ¿ok? Es como la gravedad o el peso específico relativo de un material en función al agua. Eh, si hablamos también de la expansión térmica, que no tiene que ver con cargas que se apliquen, pero que sí sucede en los materiales, todos los materiales se expanden, o prácticamente todos, se expanden a medida que la temperatura aumenta y se contraen a medida que la temperatura disminuye. En el caso del agua, por ejemplo, es lo contrario. En el caso del agua, cuando se congela, vemos que aumenta su volumen y en su estado líquido pues disminuye un poco, pero la mayoría de materiales el efecto es el contrario, que disminuye su material, su volumen, perdón, con la disminución de la temperatura y aumenta con el aumento de la temperatura, o sea, aumenta su volumen con el aumento de la temperatura. Cuando se están trabajando con estructuras que poseen diferentes materiales, que están combinadas con diferentes materiales, estas deformaciones es importante considerarlas porque puede haber deformaciones diferenciales entre un material y otro que pudiesen generar esfuerzos en la estructura como un todo que hagan que falle. Por ejemplo, los cristales. Ustedes ven que a las ventanas se le colocan en sus bordes como una masillita. Es un material como expansivo. Eso, además de sellar esa junta que queda entre la pared de hormigón y la ventana, sirve también como un elemento de expansión y contracción de los dos materiales. ¿Qué sucede? El hormigón y el metal y el mismo cristal, estamos hablando de tres materiales que componen, digamos, un sistema de una ventana en el que tengo la ventana de cristal, el marco metálico y la pared sosteniéndola, tienen gradientes de temperatura diferentes, tienen deformaciones diferentes uno y otro ante los efectos de temperatura. ¿Qué va a suceder? Si no coloco un elemento que pueda absorber estas deformaciones, esas deformaciones cuando comiencen a suceder pudiesen, digamos que, generar esfuerzos transmitiendo la deformación de un material al otro y generar esfuerzos en algunos que pudiesen romperse, que pudiesen fracturarse. En este caso, el primero que saldría perjudicado sería el cristal. Por lo tanto, lo que se utiliza es un material como unión, pero que se contraiga y se expanda, absorbiendo él estas deformaciones. Otro efecto también que es importante considerar es cuando dentro de un mismo material o una misma estructura yo tengo gradientes de temperatura o temperaturas diferenciales. Imagínense un muro de un material cualquiera, ¿verdad? Un muro separador para dos áreas diferentes, pero en una se genera mucho calor por los procesos que se dan y en la otra no se genera mucho calor o se genera frío. ¿Qué va a pasar? Una cara del muro y esa va a estar a bastante temperatura, ¿verdad? La que está expuesta al proceso productivo que genera calor, y esa temperatura se va a diseminar, a transmitir dentro del muro, ¿verdad? Pero por el otro lado, la otra va a estar bastante fría, ¿verdad? Porque el proceso que se genera en la otra área, pues no genera ese calor o es frío. Eso puede generar variaciones internas en el material,
variaciones de temperatura internas dentro del material que pudiesen generar también esfuerzos que comprometan la funcionabilidad del mismo. Por lo tanto, este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. A veces se utiliza algún tipo de aislante térmico en esos casos o algo similar. O utilizar un material que tenga una respuesta favorable a estos posibles gradientes de temperatura o temperaturas diferenciales que puede haber dentro de un mismo componente o dentro de un mismo elemento. Algunas otras características que no tienen que ver con el comportamiento mecánico, pero que también son tomadas en cuenta, son por ejemplo la corrosión y la degradación del material, qué tan fácil o qué tan corrosible es el material, resistencia a la abrasión y al desgaste. La abrasión se refiere a ese proceso de fricción que generan algunos materiales o que se generan sobre algunos materiales, por ejemplo pavimentos, aceras, etcétera. Debe de verificarse este efecto que tiene. Y también la textura superficial, esto desde el punto de vista de terminaciones. Por ejemplo, los pañetes que tienen que tener una terminación bastante lisa. En otros casos se quiere una terminación rugosa por asuntos estéticos, en fin. Ahora bien, hemos hablado de que los materiales, y por ejemplo cuando veíamos el gráfico de esfuerzo de formación decíamos que para un mismo material, va con las mismas condiciones, con las mismas características, esos gráficos y su comportamiento de manera general es el mismo. Ahora bien, está claro que en la realidad no todos los materiales, aunque sea el mismo acero y que teóricamente diga que son las mismas composiciones, pues habrá cosas que podrán afectar y que harán que el resultado final difiera un poco del resultado teórico. Obviamente, los resultados teóricos, como ustedes saben, se determinan por medio de ensayo, pruebas, valores medios, desviaciones y demás para obtener lo que sería, bueno, este es el módulo de elasticidad para este material, ¿verdad? En fin. Ahora, estas propiedades, en función a qué pueden, por ejemplo, variar desde lo que es lo que teóricamente está demostrado a lo que finalmente voy a tener, a la propia composición química del material, ¿verdad? A efectos también, por ejemplo, de la temperatura dentro de esta composición química, a los procesos de fabricación. Hay veces que los procesos de fabricación yo puedo, mientras más estándar esté un proceso, mayor control de calidad yo tendré en mi resultado final. Pero si algún proceso puede tener algún tipo de intervención o de dislocación, por así decirlo, de variación, pues pudiese yo obtener un resultado final diferente. Del mismo tipo de material también. Hay materiales que son más susceptibles a diferentes factores, temperatura, movimiento, método de producción. Entonces eso también pudiese generar variabilidad. Proporciones de uno u otro componente dentro del material. La mayoría de materiales que nosotros utilizamos son combinaciones de diferentes minerales, de diferentes materiales que encontramos en la naturaleza. Por lo que si las proporciones yo no las controlo de manera adecuada, pudiese yo tener un valor diferente en relación a lo que originalmente quería coincidir y lo que he obtenido. Las propiedades de los diferentes componentes, si en esto entran todos estos, factores y otras cosas que pudiesen también afectar el proceso de transporte del material, tiempo o momento en que se usa, condiciones de almacenamiento, etc. Cuando un material de un lote es sometido a algún tipo de prueba, la variabilidad observada es el efecto acumulado de tres tipos de variación. La variabilidad inherente del material, la variación por el método de muestreo y la variación asociada a la forma de realizar la prueba. Es decir, para yo obtener los resultados finales o la información, las propiedades de un material, como les he comentado, debo de someter el material a prueba. Estas pruebas me darán unos resultados y a través de diferentes resultados que obtenga, yo sacaré valores promedio, desviaciones y etc. Ahora bien, cuando se hacen pruebas, puede haber variación en los resultados de estas pruebas en función a las propiedades
o a la variabilidad que existe en los materiales, que fue la que vimos hace un momentito, a la variación por el método de muestreo, es decir, a cómo obtengo la muestra para hacerle un ensayo, si cumplí con los estándares que debía de cumplir, etcétera. Eso puede generar también variación en el resultado final. Y la misma forma de realizar la prueba y los controles que llevo para realizarla también me pueden generar algún tipo de desviación en lo que teóricamente se tiene determinado como propiedades de este material, o yo quería obtener como propiedades de este material, a lo que obtuve al final, a lo que va a ser mi ensayo. Y como les decía, para obtener finalmente cuáles son esas propiedades, cuáles son esos parámetros, se utiliza la media o promedio aritmético, que no es más que la sumatoria de todas las muestras que he realizado entre el número de muestras total que he realizado, ¿verdad? O sea, la sumatoria de los resultados de todas las muestras. Y se utiliza la desviación estándar, que es el grado de dispersión de los resultados. Ustedes han trabajado con esto de dispersión estándar. La desviación viene siendo la sumatoria de el valor obtenido en cada una de las muestras menos el promedio de este muestreo, todo eso al cuadrado, entre el número de muestras menos 1 y la raíz de todo esto, ¿verdad? Para decir finalmente que el resultado obtenido es tanto un valor numérico, ¿verdad? Que sería la media aritmética, más menos la desviación que podría obtener. Y con esto terminamos un tanto la parte de eso que necesitamos conocer y entender a la hora de utilizar un material en la construcción.